Hola mis fans, les voy a contar una historia que me mandó una fan, pero me dijo que no diera su nombre porque quiere quedar en el anonimato por el caso que le sucedió a un hermano de ella. Resulta que las 2 primeras semanas de septiembre del 2018, ella sentía mucha desesperación y como que tenía ganas de rezar por un hermano, el hermano mayor de ella, que porque pues ella lo veía mal, pero que no sabía ya cómo ayudarlo. Y cuando ya estaban en la casa juntos, que ella sentía como mucho dolor así por su hermano, mucha tristeza, porque lo veía mal pues, pero que ella quería ayudarlo y él no ayudaba pues, porque que andaba muy deprimido, que traía una depresión muy fea ya. Ella soñaba mucho con su hermano, soñaba que quería ayudarlo, pero no sabía cómo, y que cuando estaban juntos en la casa, pues ella sentía mucha tristeza, porque le hablaba, quería platicar con él, y él no contestaba. Él se quedaba como que se estaba despidiendo. Y en la tercera semana de septiembre, ella soñó que estaba en un velorio y miraba el ataúd gris, y también miró a las familias de ella que ya habían fallecido, que ahí estaban, y a las que todavía viven, que estaban allá en el velorio también, y que ella se quería acercar para ver qué era lo que pasaba, y no la dejaban, la detenían, y no la dejaban acercarse. Y en la última semana de septiembre sucedió algo. El hermano se quitó la vida, y dice ella que fue por su propia mano, por tanta cosa que traía encima. Según cuenta la hermana, andaba muy mal, y llegó hasta ese grado de quitarse la vida por su propia mano. Y cuenta ella que su hermano murió en la sala de su casa donde él vivía, y ya le hablaron a la policía, y la policía les habló a ellas para que fueran a reconocer el cuerpo. Y cuando fueron, que llegaron a su casa del hermano, entraron, y allí donde estaba muerto, que ella miró una sombra muy negra, pero más negra que la noche, y que la esposa de él fue a la casa de la hermana, y que al ver cuando entró la señora de él a su casa, dice la hermana, que atrás de ella iba una sombra muy negra, como la que ella miró allá arriba donde estaba su hermano muerto. Dejó allí en su casa esa sombra algunos días, que en la noche miraban ellas que las puertas se abrían solas y las luces se prendían y se apagaban solas. Fíjense qué cosas. Además también de que toda la familia ya no quería estar en esa casa, que porque sentían un ambiente muy pesado, que se sentía muy feo allí. Hasta que ella, comentando y platicando, le dijeron
que le dijera a un sacerdote y le echara agua bendita allá a toda su casa. Y sí lo hizo. Y que duró como unos 7, 8 días echando agua bendita. Y que se disipó esa sombra. Que gracias pues a todo eso, ahorita ya está tranquila su casa. Y ya para terminar, en el servicio fúnebre de su hermano, ella vio que el ataúd era gris, igual como ella lo había soñado, y que la gente que ella vio, todos los que estaban vivos ahí, que eran los mismos que ella vio en el sueño también, y por cierto que traían hasta la misma ropa, y que ella piensa que el sueño que ella tuvo fue como una advertencia de todo lo que le iba a pasar a su hermano. ¿Sí? Y dice pues ella que ella le pide a todos los que están viendo el video que sepan que la depresión es una enfermedad muy dura. Estamos subiendo este video en los últimos de septiembre para prevenir a los demás fans y a toda la gente. Acuérdense que este mes de septiembre es el mes para prevenir este tipo de situaciones, para que todos sigamos adelante con bienestar, que estemos todos bien. Yo le doy las gracias a la fan que nos mandó ese video por haberse animado a mandárnoslo. Así que se cuide y hay que estar en gracia de Dios para que no nos suceda tanta cosa. Soy su amigo Chuy Gilbert.